Hola amigos de Filosofía Apuntes, este es el libro 9 de la República de Platón y el tema es el tirano y los placeres. Anteriormente, en el libro 8 habíamos hablado de la figura del tirano, pero a menudo nos teníamos que referirnos también a las otras formas de gobierno, por lo tanto no lo vimos al hombre tiránico en detalle, pero sí lo vamos a ver ahora. Este ya es el libro número 9. Son 10 libros, por lo tanto nos queda uno más y ya estaríamos terminando la República de Platón. No sé si le ha parecido largo, si le ha parecido corto, le ha parecido fácil, le ha parecido difícil. Yo espero que les haya parecido bien, que hayan aprendido por lo menos las cosas fundamentales de que nos entrega cada libro. ¿Ya? Vamos entonces con el tirano y los placeres. De acuerdo con Sócrates, el hombre tiránico nace del hombre democrático. Al tener el régimen democrático demasiada libertad, la tiranía se hace inevitablemente presente. Se había establecido que el hombre tiránico en su niñez había sido educado por padres ahorrativos que preferían los deseos orientados a la adquisición del dinero, despreciando todo lo que tenga que ver con el embellecimiento del cuerpo y la diversión. Solamente se enfocaban en eso, en el dinero. Sócrates le pide a Adimanto que imagine al hijo de este hombre tiránico, que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, va a ser un hombre que va a tener esta crianza también de juntar dinero. Los padres por una parte querrán atraerlo hacia los deseos más moderados, mientras que los que sean ajenos a la familia lo atraerán al vicio y a la corrupción. Cada uno de estos personajes extraerá lo mejor de este hijo tirano y lo transformarán en un zángano. Por esto mismo el hijo tirano, al ver que estas dos fuerzas lo exprimen, explota en locura y se entrega a lo más indeseado. O sea, no indeseado, sino que a los deseos más impuros, de alguna manera. Sócrates dice que existe una regulación por parte de las leyes o bien por parte de la razón. Estos placeres innecesarios, que son los que se salen, ¿no es cierto?, de los placeres que son moderados, son satisfechos a menudo en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Los sueños son el lugar donde los impulsos pueden desatarse sin ningún problema, ya que estos pasan en la mente del ciudadano y no en la realidad. Y estos sueños motivan, ¿no es cierto?, a las personas a cometer cosas ilícitas. Sin embargo, si el ciudadano está entregado a los buenos deseos y a los placeres que no están fuera de la ley, bueno, los sueños serán reparadores y no tendrán la tentación de cometer actos inapropiados. Esto es, digamos, en general, estamos hablando del hombre en general en cuanto a este último punto de los deseos, pero ¿qué desea el hombre tiránico? La naturaleza de un hombre tiránico correspondería a un ciudadano que frecuenta las fiestas, los banquetes y cosas por el estilo. Estos deseos pertenecientes a la naturaleza del tirano lo harán gastar mucho dinero y en consecuencia no podrá ahorrar ni gastarlos de manera inteligente. Por lo tanto, todo su capital se verá mermado y sus deseos se mantendrán latentes, independientemente que ya no tenga dinero. O sea, sus deseos van a estar ahí, pero el dinero va a estar, ¿no es cierto?, necesitado. De hecho, es un principio, es una especie de principio en la economía. En la economía, cualquiera que haya hecho un curso preliminar de economía sabrá que los deseos son ilimitados, pero los recursos son escasos. Entonces, pareciera ser que el tirano no comprende esto y solamente da rienda a sus deseos a pesar de no tener los recursos. Serían capaces incluso de atentar contra sus propios padres para obtener lo que quieren. Cuando haya guerra, defenderá a un tirano a cambio de dinero, y cuando haya paz y tranquilidad, se aprovechará para cometer engaños. Si es elegido como gobernador, lo hará ejerciendo la violencia. Si no lo eligen, castigará al pueblo y gobernará por la fuerza, con tal de satisfacer sus deseos de gobernante. Así los tiranos no gozarían de la confianza de su pueblo
ni de la amistad o del amor debido a su naturaleza, ¿no es cierto?, indeseable. Por lo demás, el tirano estaría esclavizado por los placeres indignos que necesita satisfacer. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando tenemos que hablar de la felicidad del tirano? Bueno, un hombre con estas características no solo recibirá el odio de los demás, sino que también será muy desdichado. Si gobierna la ciudad se volvería tiránica y así sería una de las ciudades más desdichadas. No solo eso, sino que también sería una ciudad esclavizada. En la ciudad de la tiranía existen hombres libres, pero estos serían muy pocos, y de hecho serían aquellos que están a favor del tirano. Existe una similitud entre esta ciudad y la disposición del alma del tirano, es decir, el alma del tirano de alguna manera se proyecta también en la ciudad. Cuando la ciudad es gobernada por el tirano se encuentra esclavizada, sin embargo hay unos pocos hombres libres, y estos serían los que van llevando, ¿no es cierto?, las perversidades que el tirano les va enseñando. El alma tiránica es aquella alma que tiene el tirano, por supuesto. El ciudadano no podrá hacer lo que él quisiera, porque está esclavizado. O sea, un alma que es tiránica y es un alma que está esclavizada, por lo tanto, un alma que está esclavizada no puede hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Por lo tanto, bajo este sentido, el tirano tendría que ser el hombre más desdichado de todos, porque tiene un alma que está esclavizada. Sócrates, de hecho, nos asegura que no hay un hombre más desdichado que este. Aunque podríamos decir que los ciudadanos particulares y ricos, porque en efecto aquellos se parecen al tirano, ya ejercen un mando sobre sus esclavos, pero esto lo hacen con un menor número en comparación al gobernador. Por lo tanto, estos serían menos desdichados que el tirano, ¿no es cierto? Sócrates le dice a Glaucón que este hombre vive con mucho miedo debido a que los esclavos pueden tomar la decisión de liberarse de sus dueños. Por lo tanto, tiene que vivir en una especie de conflicto constante y de una angustia constante de sentir, ¿no es cierto?, que los esclavos se pueden rebelar y pueden destronarlo. Entonces el hombre rico debe transformarse de alguna manera en adulador de sus esclavos para que estos no se vean en la necesidad de rebelarse. Por lo tanto, este sería uno de los más desdichados, tener que verse como esclavo de sus esclavos, ¿ya? En ese sentido, el tirano tiene que tener una afabilidad, porque el tirano va a estar en constante presión de los ciudadanos al no saber si estos se van a rebelar. Por lo tanto, el gobernador tiene que entrar en una especie de simpatía, el gobernador tiránico. Por lo tanto, se va a ver en la calidad de un esclavo de los otros esclavos. Y ahí sí que sería desdichado, totalmente desdichado. Si recordamos, el Imperio Romano tuvo un montón de rebeliones. Las rebeliones de esclavos, por ejemplo, llevadas a cabo por Espartaco, y la rebelión de los judíos, que también fue constante. Hubieron por lo menos 3 o 4 rebeliones, si es que mal no recuerdo, de los judíos. Por lo tanto, de todas maneras, los emperadores tenían que aplicar mano dura, y cuando aplicaban mano dura, tenían otra rebelión por otro lado. De hecho, bueno, el Imperio Romano sufrió tremendas rebeliones e invasiones, ¿no es cierto?, por países que se les consideró, no países, sino que en realidad por tribus, ¿no es cierto?, que no estaban tan civilizados como los romanos. Pero bueno, eso es otro cuento. Después vamos a ir a la filosofía romana. Primero terminemos este libro, ¿ok? Y aquí termina, digamos, la conversación en cuanto al tirano. Pero eso no es todo. Porque aquí nos entrega Sócrates algo tremendamente fundamental. Porque así como la ciudad se divide en 3 especies, el alma del hombre en realidad se divide en 3 especies. O sea, hay hombres racionales, hay hombres irascibles
y hay hombres que tienen apetito, ¿no es cierto?, que tienen que satisfacer sus deseos, también la ciudad se divide en esas mismas tres especies. La especie apetitiva es una de los componentes del alma donde podemos encontrar el ansia de lucro. Esta característica del alma nos enseña que el alma, con respecto a esta parte, sería amiga de las ganancias. Y es aquí, chiquillos, cuando Sócrates hace una especie de cuadro, que lo vamos a mostrar acá. Y fíjense que está la especie del alma, ¿no es cierto?, la que acabamos de decir, el alma racional, un alma irascible, un alma apetitiva. El alma racional, la característica por supuesto es el conocimiento, tiene una inclinación hacia la verdad, y el tipo de hombre que tiene esta alma, ¿no es cierto?, es el filósofo. Un alma irascible se caracteriza por los sentimientos, es decir, por lo que está dentro, por lo que de alguna manera necesita verse concretado, necesita verse completado de alguna manera. Por lo tanto, la inclinación es la dominación y la victoria, y este tipo de hombres son los guerreros. Luego tenemos un alma apetitiva, cuya característica obviamente son los placeres, su inclinación es la ganancia y el lucro, y este tipo de hombres son los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Cómo está eso? Por lo tanto, hay tres tipos de hombres: el filósofo, el guerrero y el ciudadano. Y eso corresponde, ¿no es cierto?, a las especies del alma. Pero ojo, no es que un tipo de hombre tenga este tipo de alma y esta otra, sino que es una alma, ¿no es cierto? Es un alma que se divide en tres. Eso es lo importante que se tiene que saber. Entonces una le gana a otra, ¿ya? Una tiene más preponderancia que otra. Luego tenemos que Sócrates comienza a explicar, ¿no es cierto?, el componente irascible, que si llegara, ¿no es cierto?, a cometer sus deseos, sería nefasto en el hombre y en la ciudad. Sin embargo, si estos acometidos están guiados por la prudencia y la razón, no habría ningún problema. Por lo tanto, se ven como el alma, las partes del alma, de alguna manera chocan entre sí, o unas se comienzan a tomar más poder que otra. Por lo tanto, hay un conflicto. Hay un conflicto entre esas tres partes del alma. Por lo tanto, los deseos utilizados con la razón y el alma, que tiene una tendencia e inclinación hacia la verdad, será la mejor para gobernar la ciudad. En cambio, la que está más alejada del raciocinio gobernará de forma tiránica, y la que esté menos alejada tendrá un gobierno similar a la monarquía. En otras palabras, reafirmamos lo que dijimos anteriormente: la vida del tirano es la más desdichada. Los placeres que son guiados por la razón son los placeres verdaderos. No es que los placeres sean malos, ¿no es cierto?, sino que son los placeres que están guiados por la razón los que son verdaderos, y los que se debieran, digamos, de alguna manera llevar a cabo. Una de las primeras afirmaciones que se hicieron en los primeros capítulos de la República, recordemos, cuando hablamos de la justicia, era que ¿no es cierto?, resultaba ventajoso que el hombre injusto cometiera injusticias con una apariencia de ser justo. Para verificar esto, Sócrates le pide a Glaucón que imagine un ser que pueda cambiar de apariencia cada vez que él quiera. Luego le pide que forme a otro ser con forma de león y otro de hombre, pero que la forma de león sea más grande que la del hombre. Finalmente, le pide que reúna a los tres seres entre sí. ¿Qué ocurrirá? Si pusiéramos delante de ellos a un hombre injusto, este propagaría la pelea. Este haría que, ¿no es cierto?, se pelearan y se maten el uno al otro. En cambio, si un hombre justo estuviera ante estos tres y se parase frente a ellos, propagaría la justicia y le diría al hombre que logre educar a los otros de manera apacible para no emprender una lucha entre ellos. El hombre justo, por lo tanto, no solamente es un hombre de bien, no es solamente un hombre que conviene, ¿no es cierto?, a la demás gente, porque en efecto un hombre justo va a tratar de que la gente sea un aporte a la sociedad, y haciendo un aporte a la sociedad vamos a tener una ciudad que es mucho mejor que una sociedad, ¿no es cierto?, que se mira a sí misma.
Por lo tanto, el concepto de justicia aquí está totalmente fundamentado. El hombre injusto no tendría ninguna conveniencia ni ninguna razón de ser, porque el hombre injusto que propaga, ¿no es cierto?, la pelea, propaga la discusión, perdón, no es la discusión, puede ser la disensión. La discusión no es una palabra mala, ojo con eso. Por lo tanto, conviene ser un hombre justo, ya que además, si nosotros nos ponemos con y nos acordamos de las condiciones del alma, vamos a ver que el hombre justo es dueño de sí mismo, porque no persigue los placeres como el hombre injusto, ¿no es cierto?, que persigue los placeres para su propia conveniencia, ¿no es cierto? Ese hombre va a estar esclavizado siempre para dar rienda suelta, ¿no es cierto?, a esos placeres que son bajos. En cambio, el hombre justo va a dar, ¿no es cierto?, cabida a esos placeres que son justos y que son un aporte a la sociedad. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Bueno, una pequeña reflexión. Tanto el hombre injusto como el tirano serían las personas más desdichadas si se encontraran en una ciudad. Así lo ha demostrado la historia a través de los castigos que se le ha dado a los tiranos. Sin embargo, es cierto que hay algunos que parecieran no tener castigo alguno y que siguen gobernando de manera despótica. Finalmente queda saldado el tema de la injusticia y la justicia también, y cuál resulta ser más ventajosa. Ojo que bajo este respecto, claro, pareciera ser que algunos tiranos no reciben la justicia que debiera tocarle. Por lo tanto, pareciera ser por fortuna, por el destino. A veces no se cumple esto de que los tiranos reciban su merecido, ¿ya? Una reflexión. Muchas gracias a todos. Cuídense, que estén muy bien. Y nos vemos en otro podcast. Y en realidad nos vamos a ver con el podcast del libro 10. Y con esto terminamos La República. Muchas gracias.